Bien, amigos, una nueva actividad de la Cátedra Pío Tamayo. La Cátedra Pío Tamayo actúa hoy, 8 de noviembre del 2022. ¿Actúa cómo? Actúa en un escenario, como antes dijimos, provisional, aún suponemos, un escenario obligado, debido a las limitaciones o impedimentos para trabajar en nuestros espacios naturales de la UCB, donde hemos permanecido por 40 años de actividad, los cuales se cumplen el próximo año 23, 40 años de la Cátedra Pío Tamayo. Pues bien, continuamos hoy el foro sobre hacia dónde va el mundo actual. ¿Hacia dónde va el mundo actual? Inevitable una guerra mundial nuclear. Inevitable lo que se llama, lo que han llamado una tercera guerra mundial, pero ahora nuclear, es decir, destructiva a lo intenso, a lo profundo. Y para decirlo con el lenguaje activo del día de hoy, sería una acción nuclear que se va a emparentar con la acción ambiental destructiva a que nos ha lanzado la sociedad actual. La sociedad no, los poderes que rigen, que someten la sociedad mundial actual. Pues bien, señores, el día pasado, este ciclo de hacia dónde va el mundo actual lo inauguró el profesor Luis Marín con una exposición titulada Las guerras de Putin. Pues bien, entonces él hizo una presentación que se centró básicamente en lo que podemos llamar el gran responsable de esta guerra. Es decir, Putin, en su concepto, y eso como lo interpreta, es el actor fundamental de los males, la tendencia guerrera, la guerra orquestada, la guerra en movimiento, que no sabemos hacia dónde va a llegar, que en este momento tienen enfrentados a Rusia y Ucrania. Señores, consideramos que esta exposición del profesor Marín es muy importante para el debate, para la discusión. Queremos ir ahora a escuchar otras ponencias sobre este problema, con la finalidad principal, en primer lugar, de ver si hay coincidencia o si hay observaciones, críticas o sugerencias a los planteamientos del profesor Marín, o si, dicho en otras palabras, si se comparte la exposición del profesor Marín o si se da otra explicación a este problema de hacia dónde va el mundo actual. Y si es inevitable una guerra mundial nuclear ampliamente, mundialmente destructiva. Eso es lo que nos espera. El día pasado, a propósito de la presentación al profesor Marín, dijimos que no sabemos cómo se sigue enumerando esto de tercera guerra mundial. ¿Cómo se llega a una tercera guerra mundial? Una primera, una segunda, una tercera. Las dos primeras, la 1 y la 2 del siglo XX. Y la posible, para muchos analistas, historiadores, para muchos, la tercera sería en este siglo XXI. De modo que en los siglos pasados no hubo guerras mundiales. Ninguna de ellas fue mundial. Estas, las del 15 y 18 o
de la década de los 40 sí fueron mundiales. Alguien las calificó ex post facto de mundiales y se quedaron hasta el día de hoy mundiales. Pues bien, señores, la segunda presentación en este foro corresponde al doctor Berarducci, Antonio Berarducci. Bueno, un investigador bien conocido en esta cátedra, con una obra adelantada, y dentro de sus estudios en la ciencia política, produce pues una ponencia para este foro. Hoy simplemente hará la presentación resumida, hará una síntesis de sus ideas, y simplemente esto será luego editado, como en el caso del profesor Marín, conjuntamente con el video. Señores, por 15 minutos dejo con ustedes al profesor Antonio Berarducci. Bueno, buenas tardes, un placer estar acá. Gracias, profesor, por el espacio. Realmente, plantearse la tesis de guerras mundiales es la primera diferencia que surge entre los investigadores, porque en cada contexto histórico las guerras han sido mundiales. En nuestra apreciación tomamos dos periodos. El primer periodo, que arranca con Luis XIV en 1745 y termina en 1918, con 173 años. Y el segundo periodo histórico arranca en 1918 y termina hasta nuestros días. En ambos periodos se han involucrado los países que en su momento histórico eran potencias y arrastraron el entorno hacia esa conflictividad. Estuvo la conflictividad sumida en planes de carácter estratégico, se planificaron los conflictos, se hicieron movilizaciones de la población, hubo operaciones de riesgo controlado, espionaje, disputas básicamente por las razones económicas y de pasos estratégicos. En fin, no había manera de escapar de esa conflictividad. Y en el primer periodo, protagonistas de ello fueron los ingleses, fueron los franceses, Prusia, posteriormente el Imperio Alemán, y en el segundo periodo tenemos los que surgen posterior a la conferencia de Yalta, que son los aliados, y posteriormente a eso surge un factor importante que tiene que ver con el uso de la energía nuclear como elemento que forma parte del armario de armas para la disolución de los conflictos por la vía bélica. Eso es lo que conduce a lo que se llama la disuasión, el armamento nuclear. Pero las causalidades en ambos periodos históricos siguen siendo las mismas. Son de carácter económico, pasos estratégicos, condiciones geopolíticas, dominación de las periferias, etc. Esto se ve con más acentuación en el segundo periodo, precisamente por el desarrollo de las armas nucleares. Pero estamos hablando de que hay una conferencia de Yalta donde participan los aliados. ¿Quiénes eran los aliados? Eran los ingleses, los aliados eran los rusos, los norteamericanos, los franceses. Ese era el grupo de los aliados. Es decir, Europa está otra vez envuelta en las disputas por los espacios. Pero la condición de las armas nucleares es lo que lleva
a que la confrontación militar se vaya a dar en las periferias del mundo. Y eso significa los escenarios del tercer mundo. Entonces surgen las guerras locales, surgen las guerras en Asia, surgen las guerras en el Medio Oriente, surgen las guerras en África, en América Latina, etc. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, hay una etiqueta que se le ha adosado en este momento actual a la presencia o el protagonismo de los rusos. Y esa etiqueta que se ha adosado resalta un carácter diabólico, un carácter destructivo sobre la imagen de los rusos. Nosotros somos imparciales en la exposición, no tomamos partido por nadie, porque es una cátedra académica, pero evidentemente parcializar la malignidad en un escenario político como el que vivimos pasa a ser una suerte de juego infantil, una lectura infantil del problema geopolítico. Y tratar de hacer ver que Putin es un loco y que puede disparar un arma nuclear porque hoy se paró con la media izquierda de un color y de otro, pues también eso es una locura, porque podríamos pensar lo mismo del señor Biden o del rey Carlos III, que acaba de asumir ahorita el trono en Inglaterra. Si hay alguien que por allí pudiera tener visos emocionales y se le escapa el dedo y dispara de vez en cuando un cohetico por allí, es el señor presidente de Corea del Norte, pero los chinos lo tienen controlado. Es decir, le dan un cocorrón y bueno, el señor vuelve a su lugar como debe ser. De tal forma que, si bien es cierto, los rusos tienen una apetencia por el espacio geográfico, por reivindicar su espacialidad con la Rusia imperial, tampoco es menos cierto que eso es una guerra que cuando estalló, ya lo habíamos advertido que no iba a ser una guerra de corto tiempo, sino iba a ser una guerra de largo tiempo, porque todas las guerras que se han desarrollado terminan siendo guerras de largo tiempo en el momento actual, precisamente por la causalidad de la potencialidad nuclear y por la solución de los problemas económicos, de intereses económicos, de los espacios, de los pasos estratégicos de los mercados. Siria, por ejemplo, es protagonista de una guerra donde participan los rusos y esa guerra tiene ya largo tiempo. ¿Okay? Otra de las observaciones que hacemos a las tesis actuales tiene que ver con el paneslavismo y se adosa al pensamiento zarista esta concepción paneslavista. Pues realmente la concepción paneslavista no es propia del zar, es propia de un general ruso que sirvió con el antecesor a Nicolás II, que se llamaba Mijaíl Skobelev. Mijaíl Skobelev planteó la unificación de todos los países eslavos para formar una gran nación eslava con el fin de llegar, pasando por Irán, llegar a la India. Y la India fue el factor desencadenante de la conflictividad en ese primer tramo histórico que hemos hablado, que son los 173 años. ¿Por qué? Porque los británicos temían que los franceses, a través de la Compañía de Indias, dominaran, además del Cabo de Buena Esperanza, llegaran, y además de su dominio sobre el continente americano, del río de San Lorenzo hasta el Mississippi, llegaran justamente a dominar la India. Entonces era un territorio preciado, precisamente por la espacialidad geográfica. Entonces hoy en día vuelve a estar planteado el tema, o la excusa del paneslavismo, de la disputa con la India. Y no es gratuito. Hace un lustro se hablaba de las BRICS
¿Y qué cosas son las BRICS? La unidad que se planteó entre Brasil, India, Rusia y China. Entonces ahí está India nuevamente en el papel protagónico. Irán pasa a jugar un papel importante dentro de estas alianzas estratégicas. Ahora, ¿qué es lo que se está disputando en el momento histórico que vivimos actualmente? Lo que se está disputando en este momento histórico que resalta en la década de los 80 es la entrada del milenio, que tiene que ver con el mundo digital, la electrónica, la robótica, y eso se traduce simplemente en la globalización. ¿Cuál es la etiqueta de la globalización? En el discurso ideológico, el ambiente y la defensa de las minorías. Entonces, con esto del discurso del ambiente hay que tener ojo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el ambiente es importante, el discurso de los ambientalistas y los globalistas nos habla de la defensa de un ambiente, pero donde no entra la vida humana. Eso es un vacío que queda ahí planteado. Entonces, esto sería algo así como un panorama tipo Marte o la Luna. Pero imagínense la Luna y Marte con grandes bosques, pero no hay pájaros, no hay venados, no hay nada. Entonces, ese es el primer hándicap que tiene este discurso. Justamente por la defensa del ambiente, la otra elemento, el otro vector del cual hacemos observación, es que para salvar el ambiente, las economías no pueden explotar ciertos recursos naturales. ¿Cuáles son esos recursos? Bueno, el petróleo, porque son contaminantes. Entonces resulta que hay unas economías que sí pueden explotar el petróleo y otras no lo pueden explotar, porque es un agente contaminante. Entonces las economías que son monoproductoras, que producen exclusivamente petróleo y no lo pueden explotar por el discurso globalista, comienzan a tener una grave crisis en sus variables macroeconómicas. Se cae el PIB, la balanza de pago, las exportaciones, el empleo, y comienza el éxodo de las poblaciones. Detrás del discurso ambientalista terminamos llegando al éxodo, y después del éxodo viene la extinción de los estados nacionales. Entonces el discurso globalista que lleva a la defensa del ambiente también lleva a la destrucción de los estados nacionales, porque las poblaciones se terminan convirtiendo en nómadas, en la búsqueda de... ¿Pero dónde van? ¿Dónde van esas poblaciones? Terminan yendo al viejo continente, terminan yendo a las economías que han desplazado este discurso de la globalización. Ahora, veamos quiénes son los agentes que persisten y reviven ese discurso globalista, que es la causa de la conflictividad en el momento histórico que vivimos. Es decir, hay que desatanizar el discurso con respecto a Rusia, o definitivamente meter dentro del barco del satanismo unos cuantos países más que están por fuera. Pero el marco teórico que también es importante resaltar en este punto de vista es el principio filosófico que rige el momento actual, y que es la posmodernidad, que permite justamente el desarrollo de estos eventos. ¿Qué cosa es la posmodernidad? Es el cuestionamiento a los medios que le han permitido al hombre construir su cultura, la literatura. No existe la verdad como un hecho, sino como perspectiva. Las economías son de consumo, los medios se convierten en jueces de la verdad, y el sujeto no tiene destino ni pasado, y simplemente hay que salvar lo coyuntural. Ahora, ¿quiénes son los actores que bajo este tablero actual se confrontan? Bueno, los que están involucrados en esta guerra, que nos quieren hacer ver como una guerra que va a destruir al mundo,
que va a ser un cataclismo, que se va a cargar la vida humana, bueno, son los países como Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y, ¿por qué no?, India también entra allí. India tiene, al igual que Pakistán, un buen parque de armas nucleares. Y nadie lo nombra, nadie menciona de eso. O sea, India pasa en la globalización como un gran productor de medicinas genéricas, exportador de medicinas genéricas a los países que están bajo el régimen globalista. Y ustedes compran en la farmacia un producto hoy en día, un antibiótico, y ve Made in India, Made in Pakistán. Pero nadie dice el armamento nuclear que tiene India y que tiene Pakistán y las investigaciones que hace. Y que también contamina el ambiente. Pero cuando se habla de contaminación, no se habla de China con la contaminación del carbón, porque China, además de explotar petróleo, explota carbón. Entonces no se habla de la contaminación de la ciudad de Pekín. Tampoco se habla de la contaminación de la India, los ríos llenos de basura, eso no se menciona. Entonces pareciera ser que el discurso globalista tiene un vector importante que es América Latina. Y dentro de América Latina, determinados países, ustedes son los que cargan con la cruz de ser agentes contaminantes y de ser productores de la amenaza de la muerte. Y resulta que no es así, porque el caso de Venezuela, que era un productor petrolero, ya no lo es, siempre conservó rigidez dentro de su industria petrolera con lo que eran las cuestiones de carácter ambiental. Nadie dijo nada de los ambientalistas cuando hace aproximadamente unos 8 años la British Petroleum, explotando petróleo en el Golfo de México, a través de una plataforma submarina se le rompió un tubo y aquello estuvo generando contaminación por espacio de una semana, 2 semanas. Pero los globalistas no dijeron nada de esto. Entonces, a fin de cuentas, ¿a dónde apunta esto? Esto apunta a una guerra entre estas potencias por un nuevo reordenamiento geopolítico del mundo, donde están en juego los grandes capitales, donde todos estos países forman parte de las grandes instituciones financieras del mundo hoy en día. Por ejemplo, la economía china no puede quebrar. Si la economía china quiebra, se lleva media Europa y parte de los Estados Unidos, porque las grandes inversiones están allí. Las fábricas, las personas que hayan visitado Miami, en Miami había grandes fábricas productoras de partes eléctricas y de vehículos. Esas fábricas fueron migradas a Pekín. ¿Y por qué se da esa migración? Bueno, sencillamente porque los chinos manejan la industria de la maquila. Son 0.50 centavos de dólar que se le está pagando a cada chino por hora de trabajo. Y la ciudad de Pekín es el equivalente de lo que anteriormente, durante el periodo de la Revolución Industrial, era la maquila. Es decir, se repite la historia. Entonces, obviamente los inversionistas buscan el medio que le genere menos pasivos económicos. Si las fábricas quedan en Estados Unidos, tú tienes que pagar pasivos, tienes que pagar impuestos, tienes que pagarle seguro a los empleados, tienes que pagarle la producción y obviamente los costos no van a ser los mismos. Migrando a China, los costos disminuyen terriblemente y las ganancias son exorbitantes cuando ese producto regresa a los Estados Unidos. Ahora, esto comienza con la era Kissinger, en la década de los 60, y un señor que se llamaba Walmart, que acompañó en el encuentro que formuló, que planificó Kissinger a espaldas de Nixon en la década de los 60, de los 70, para acoplar a China al mercado norteamericano.
Y eso tenía un objetivo político. El objetivo político era enfrentarse a Rusia y necesitaban un aliado, y el aliado tenía que ser China, porque históricamente los chinos y los rusos han sido adversarios. Entonces el enemigo de tu enemigo es mi aliado. De ahí la potencialidad y la buena fe y la buena relación que existe desde hace muchos años entre China y Estados Unidos, cuyo artífice fue Henry Kissinger, y que después eso queda solidificado con el secretario Zygmunt Brzezinski. Entonces eso es una formulación estratégica para enfrentar a Rusia. Y de esta forma Rusia pasa a ser el elemento satánico de la relación. Vamos a hacernos la pregunta: ¿realmente Rusia es el elemento satánico? Si detrás de bastidores, entre ellos existen relaciones comerciales y forman parte del mismo conjunto de organizaciones financieras internacionales, porque Rusia tiene inversiones en el Banco Mundial. Rusia tiene inversiones petroleras, es decir, los grandes capitalistas rusos están regados por el mundo, tanto de Gazprom como de las empresas petroleras. Entonces, ¿hasta qué punto es cierto todo este envión ideológico o esta ideologización del momento geopolítico que nos quieren vender? Realmente nosotros mostramos muchas dudas al respecto y pensamos que, lejos de plantearse la satanización de un actor en específico, hay que desideologizar el momento geopolítico y examinar el papel de lo que hoy son las grandes potencias y de sus relaciones en el campo económico y en el campo político y de sus acciones en las periferias del mundo. Bueno, esto ha sido por el momento. Gracias, profesor Antonio Bergucci. Precisando, entiendo que hay desacuerdo con la tesis Marín de la guerra de Putin, expuesto en la pasada, en el foro inicial. 2. Entiendo que cuando se habla, o cuando solicitamos la respuesta hacia dónde va el mundo actual, hacia una guerra mundial nuclear, el ponente señala específicamente que el mundo actual apunta hacia una guerra de las potencias. No señala, no especifica cómo será esa guerra de las potencias. Son dos cuestiones que quedan como precisas en la exposición. Ahora, en este momento, uno ve que mientras China llama a la concordia, a la paz y el entendimiento, Corea del Norte bombardea a Corea del Sur. Estados Unidos comienza mandando una alta funcionaria a Crimea, y ayer el presidente Biden pide a el opositor o la víctima, para muchos la víctima, que es Ucrania, pide que dialogue con Moscú. Uno piensa que la amenaza de guerra nuclear puede estar por detrás, pero el factor destrucción más que evidente, que puede llevarse más humanos o prehumanos, como dicen muchos, hace posible la reflexión que impulsa a pensar más bien en una guerra diplomática. Amenazas nucleares
amenazas de guerras intensas y profundas, destructivas, y al lado la diplomacia, para que las potencias sigan conviviendo, para que las potencias no se destruyan. Es decir, la sequía política, la sequía de pensamiento político, la sequía en tantos aspectos que caracteriza hoy a los Estados Unidos y al mundo actual, podría hacer pensar que simplemente vamos hacia esa confrontación, hacia esa guerra abierta